Queridos hermanos, estamos ante el domingo 19 del tiempo ordinario. La primera palabra de esta liturgia del domingo habla del profeta Elías, del libro de los Reyes, donde dice que Elías llegó a Joreb, al monte de Dios, se metió en una cueva y donde pasó la noche, y el Señor le dijo: sal y ponte en pie en el monte ante el Señor, porque el Señor va a pasar. ¿Cómo pasa el Señor? A través de un huracán violento, pasa también creando mucho viento, después en un terremoto y por último en el fuego. Y dice que ahí no estaba el Señor. ¿Dónde estaba el Señor? En la brisa, es decir, en la paz. Y se puso en pie a la entrada de la cueva. ¿Dónde está Dios? No en la violencia, no en el terremoto, no en el fuego. Actúa Dios en medio de nuestras debilidades, creando paz. Esto es lo que crea el Señor. Este es el poder del Señor. Después también habla San Pablo en la carta a los Romanos, habla de Cristo, que es mi conciencia. Muy importante esta conciencia que crea el poder de la palabra y el magisterio de la Iglesia. Por eso Dios nos bendice, creando dentro de nosotros, esperando en su palabra, una conciencia pura y recta. Después habla del Evangelio de San Mateo. Dice que después de que la gente se hubo saciado, Jesús se montó a la barca y subió al monte a solas a rezar. Qué importante este encuentro que siempre hace Jesús. Se despide la gente y reza. El Señor nos invita también a encontrarnos a solas con Dios, gritando, rezando. Y en la barca iba muy lejos y estaba sacudida por las olas, por el viento. Por eso, hermanos, esta barca que es la Iglesia, sacudida por las olas, que es el mundo, y el viento era contrario. Los discípulos, vieron a Jesús que andaba sobre las aguas. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, déjame ir andando hacia ti. Y los discípulos, viendo andar sobre el agua, se asustaron, gritando de miedo, pensando que era un fantasma. Dios aparece en medio de nosotros. Jesús no es un fantasma, es un encuentro. Por eso dice el Señor: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Por eso Pedro le dice: si eres tú, déjame ir a andar sobre las aguas. Y le dice: ven. Bien, hermanos, pues también Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre las aguas. ¿Y cuándo empezó a hundirse Pedro? Cuando se mira a sí mismo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Por eso, hermanos, también nosotros nos hundimos cuando nos miramos a nosotros mismos. Y le dice: qué poca fe, ¿por qué has dudado? Y saliendo de la barca, amainó el viento. Por eso, hermanos, es muy importante subirnos a la barca, que es la Iglesia, para que amaine el viento contrario. Y al final, la confesión de fe que dicen los discípulos realmente era al Hijo de Dios, porque le vieron actuar en medio del viento, en medio del huracán. Por eso el salmo que hemos cantado este día, Salmo 84, dice: Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Pues bien, hermanos, salvación está cerca de sus fieles. Habitará en nuestra tierra el Señor, porque la salvación nos está siguiendo, siguen nuestros pasos. Dios está cerca de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos el poder de tu nombre, de tu poder. Esto es lo que está anunciando este salmo. Por eso, hermanos, os deseo en este domingo 19 del tiempo ordinario un tiempo de paz que viene y se manifiesta en medio de los huracanes, de los temblores o de los terremotos o de los incendios.
Dios nos da la paz. Está dentro de ti, Dios. Entra en tu habitación, entra en tu aposento, dialoga con Él, habla con Él, con el Señor, que te invita a caminar por encima de las aguas, de la muerte, por encima del mundo. Por eso, ánimo, hermanos, que el Señor nos está llamando a encontrar en esta intimidad, porque Dios está en el profundo de nosotros mismos. ¿Dónde está Dios? Dentro del hombre. Pues bien, hermanos, pídele este signo a Dios, que te hable, que te toque, que camines por encima de tus pecados, por encima de las aguas de la muerte, y que la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esté con todos ustedes.